Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el desafío de las células madre cancerosas. Hablamos con Carmen Ramírez Castillejo. Cuando un paciente recibe la noticia de que su tumor ha desaparecido tras una cirugía o quimioterapia, siente que la pesadilla ha terminado y que la vida vuelve a abrirse ante sus ojos. Sin embargo, en muchos casos la enfermedad regresa meses o años después. ¿Cómo es posible que el cáncer vuelva cuando aparentemente todas las células tumorales habían sido eliminadas? Una parte importante de la respuesta podría encontrarse en un pequeño grupo de células muy especiales, las llamadas células madre cancerosas. Estas células son el objeto de estudio de un grupo de investigación que busca nuevas estrategias para evitar las recaídas y mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer. El grupo está dirigido por Carmen Ramírez Castillejo, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Carmen Ramírez Castillejo. Es investigadora en el grupo de investigación Cancer Stem Cells, o células madre cancerosas, y ahora nos explicará de qué va esto, en el Centro de Tecnología Biomédica que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Carmen, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Gracias a ti, Ángel, por el tiempo. Células madre cancerosas. Habíamos oído hablar mucho de células cancerosas, de cáncer, pero eso de células madres conectadas con el cáncer, la verdad es que no se habla mucho de ello. Efectivamente, y además da un poco de miedo, porque las células madres, se oye hablar de las células madre como algo muy positivo, que van a regenerar tejidos, que pueden combatir el envejecimiento, y todo eso es una historia, pero hay unas células que se comportan de forma muy parecida y que están pues en el origen de los tumores. Entonces, para hacerlo sencillo y que me perdonen los biólogos moleculares y celulares, si voy a una simplicidad muy grande, una célula que se divide en dos de forma asimétrica, parece un concepto complejo de biología celular, pero no lo es. De forma asimétrica quiere decir que las proteínas de la membrana, los determinantes de la membrana, no se posicionan por todo igual, sino que están por un lado y por otro no. Entonces, cuando la célula se divide, esas dos células no son iguales. ¿Qué pasa? Una tiene capacidad de dividir y se divide a 2, 4, 6, 8 y es lo que conocemos como célula tumoral. Y la otra se queda parada y en principio no se divide, pero cuando detecta la señal de que el tumor no está, por quimio, radioterapia, cirugía, se divide. Una vez, se divide a dos, una rápida y otra que se queda parada. Esa célula ya ha estado sometida a procesos de quimioterapia, con lo cual sabe más y sabe resistir mejor. Y además tiene autorrenovación, es decir, ese proceso de división que la deja parada, lo que hace es que sea resistente a quimioterapia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues porque la quimioterapia, básicamente, simplificando mucho, lo que hace es se mete en nuestras células, en nuestro ADN y hace roturas. Cuando la célula detecta esa rotura, la repara, pero las células que están en continua división, como son los tumores, no pueden reparar, entran en caos mitótico y mueren. Pero el resto de células de nuestro cuerpo no mueren. De hecho, por eso te pones muy malito, se te cae el pelo, vómitos, diarreas, descamación de la piel, etcétera, etcétera, pero luego reparan y tú no te mueres. O sea que tenemos dos poblaciones de células tumorales, podemos decir, unas que se dividen muy rápidamente, que son las que forman el tumor, y esas la quimioterapia las ataca y desaparecen, pero las otras, las células madre tumorales que tú llamas, esas resisten. ¿Y por qué resisten? Que son lentas. Ese es el truco, que como se queda parada,
repara el ADN y al reparar el ADN no se muere. Entonces la quimio y la radioterapia no las están matando. Con lo cual esas células madre tumorales son el caballo de batalla, son el talón de Aquiles de nuestra oncología. Hoy por hoy las quimio, la radioterapia cada día son más eficientes y tienen menos efectos secundarios, pero para matar el tumor primario, porque contra las células madre no tenemos nada. Ya, pero siempre nos habían dicho que un tumor surge porque una célula de nuestro cuerpo, por un problema, una mutación, alguna cosa que le ocurre, pues se vuelve loca, digamos, y comienza a dividirse sin freno. Pero no nos habían hablado de que hubiera varios tipos de células y mucho menos de que existieran células madre tumorales. ¿De dónde salen esas células? ¿Es que surgen desde el principio? Bueno, eso es un tema interesante, pero para entrar en ello hay que irse a la filosofía pura y dura porque no lo sabemos. O sea, hay gente que dice, hay teorías o hipótesis en este caso, que dicen que son células madre que mutan, que alcanzan alguna mutación y las convierten en células madre tumorales, y otros apuntan a que hay una desdiferenciación de la célula tumoral que vuelve a ser indiferenciada y se convierte en célula madre tumoral. Hay pruebas para ambos lados y pruebas que desbancan todas las teorías, o sea, no lo sabemos muy bien exactamente de dónde salen. Ese es otro punto muy importante a futuro. Entonces está el punto de saber de dónde salen, saber cómo atajarlas, saber qué tratamientos ponerles y luego cómo hacerlas menos resistentes. Y luego ya, si no vamos a poder eliminarlas, cómo domesticarlas para hacer una enfermedad crónica. O sea, son muchos puntos y en nuestro laboratorio básicamente tenemos líneas de trabajo en cada una de estas preguntas. ¿Y esas células madre están en todos los tipos de tumores? Porque claro, tipos de tumores hay muchísimos. Tipos de cáncer, podemos decir, según tengo yo entendido a raíz de las muchas entrevistas que os hago, ¿no? Claro, si hay muchos tipos de células, ¿todos se comportan y todos generan esas células madre o solo son específicas de algunos? Pues aquí de nuevo parece que doy malas noticias, pero bueno, son buenas noticias porque cada vez conocemos más. Las células madre están en todos los órganos de nuestro cuerpo y las células madre tumorales están en la base de todos los tipos de tumores. Se ha ido conociendo poco a poco. Yo me acuerdo de la época en la que estudiábamos o cuando yo nací, por ejemplo, no se sabía que había células madre en el cerebro y luego ya se vio que sí, y células madre tumorales en los tumores cerebrales también. O hace menos se ha descubierto las células madre del páncreas, por ejemplo. Se decía, hay células madre en todos los tejidos y en el páncreas no, pues ahora también. Los tumores son del mismo tipo, o sea, tienen esa misma dinámica, tienen células madre en principio todos. Y las células madre además van más allá del tipo de tumor, que nosotros los clasificamos según el órgano al que nos ataca, básicamente. Pero mira, tú date cuenta, un tumor de mama puede metastatizar en cerebro y uno de pulmón puede metastatizar en mama, pero uno de mama, en lugar de en cerebro, en otro paciente metastatiza en pulmón. Cuando hablamos de metástasis, ¿exactamente qué es? Vale, pues la metástasis es la capacidad que tienen estas células madre y esto no es un blanco o un negro, o sea, cuando deja de ser madre y se convierte en tumoral, pues hay unas células intermedias que también tienen todavía esa capacidad. Entonces son esas células que son capaces de atravesar los endotelios de los vasos sanguíneos, se llama transición mesénquima-epitelio, atraviesan los vasos, viajan por el torrente sanguíneo sin problemas, cuando detectan ciertas señales que desconocemos, otra vez sufren esa transición, epitelio-mesénquima, y producen un tumor a distancia. Y ese tumor a distancia lo llamamos metástasis. ¿Y eso solo lo producen las células madre tumorales? En principio lo producen las células madre tumorales, no las células madre tumorales y sus intermediarios más inmediatos, porque como te digo, no es un blanco y un negro. O sea, una célula madre no pasa a ser no célula madre, sino que va perdiendo sus capacidades. ¿Y cuándo deja de producir metástasis? Pues en determinados ciclos que no conocemos todavía, porque ni siquiera tenemos buenos marcadores para saber cuándo deja de ser célula madre tumoral. O
sea, esa es otra de las líneas de investigación y hemos hecho un algoritmo predictivo que ahora te contaré para saber cuántas células madre tumorales pueda tener un paciente más que otro y eso va a implicar que va a recaer, va a tener un segundo tumor o una metástasis antes que el otro. Decías que una célula madre se divide, al dividirse se divide, digamos, de forma desigual. Por un lado sale una célula cancerosa, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Y otra es otra célula madre e hija. Pero claro, son diferentes las células. Eso quiere decir que de alguna manera se pueden identificar quizás desde fuera, porque son distintas. La pregunta es, por ejemplo, con un instrumento de los que utilizáis, con un microscopio electrónico o por cualquier otro método de los que utilizáis habitualmente, ¿se podría identificar si es una célula tumoral, entre comillas, normal o una célula madre tumoral? Pues mira, esas células lo que hacen es ganar o perder la expresión de ciertas proteínas. Entonces, si tú miras la bibliografía, que te voy a decir, cada mes, cada 2 meses, salen nuevos marcadores. Esta proteína está en las células madre tumorales. Y a los 15 días o los 2 meses sale una publicación que dice, esta proteína, las negativas también producen ese tipo de tumor o también predicen metástasis. O sea, no hay proteínas que digas, esta es la de células madre. No, no lo hay. ¿Por qué? Pues porque el ambiente tumoral, el microambiente tumoral es muy heterogéneo. Ya no porque uno sea de colon y el otro sea de mama, sino porque el propio tumor de colon frente a otro tumor es diferente. El paciente ha tenido una alimentación diferente, el paciente está en un tratamiento diferente, se le ha detectado en un estadio diferente. Entonces sus células madre tumorales no son iguales. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Coger la mayoría de esos marcadores, lo que va saliendo publicado, que nuestros compañeros van diciendo, este marcador parece que está implicado, este parece que está implicado. Cada marcador es una molécula específica de la célula, ¿no? Es una molécula específica, claro, pero que no es homogénea en todos los pacientes. Entonces, con un algoritmo matemático y la expresión de, por el momento, 12 marcadores, hemos hecho un algoritmo de predicción de forma que nos da igual que en el paciente tenga el marcador A, el B o el C, pero otros pacientes tienen D, E y F y otros solo tienen el G. Pero el algoritmo nos da un umbral que nos dice que el paciente va a recaer, porque efectivamente todavía no tenemos un marcador, pero sí un sistema de predicción que, bueno, empezamos con 4 marcadores y ya éramos capaces de predecir la recaída hasta 7 meses antes de la prueba por imagen, de que se vea el tumor en la imagen del TAC PET, pero ahora tenemos 12 marcadores y estamos en una sensibilidad, especificidad de más de un 92%. Y bueno, es la última tesis doctoral que se ha leído en el laboratorio. Vamos a mandar la publicación ahora y a empezar el ensayo clínico. O sea que si un marcador está en unos pacientes y en otros no, eso daría una predicción, digamos, pobre, peor que si se utilizan en total esos 12 marcadores, que lo que hacéis es cubrir un espectro más amplio de pacientes que los puedan tener y por lo tanto eso os permite hacer una predicción mucho mejor. ¿Estos estudios cómo los hacéis? ¿Os ponéis en contacto con pacientes, con hospitales? ¿Cómo hacéis esto? Hemos trabajado hasta ahora con 5 hospitales, o sea que ya tenemos muchas muestras analizadas para llegar a este estado, pero ahora queremos hacer un ensayo clínico de método diagnóstico para que llegue a todos los hospitales que sea posible. ¿Y esto es la primera vez que se hace? ¿No se había hecho antes? Pues no, sí había gente que había intentado con marcadores moleculares localizar las células madre. Y, por ejemplo, hay una técnica de Johnson & Johnson que está en algunos hospitales españoles, estará en 40, no más, porque está en los grandes hospitales que necesita un equipo de $500.000, un tubo que está patentado, que no te dicen lo que es y que vale un dineral, unos 200 euros por muestra, que saca mucha sangre al paciente, unos 10 mililitros, y eso en unas venas de un paciente con quimio es mucho. Si se rompe el vacío, lo tiras y pones otro porque ese ya no ha valido. En cambio, nosotros, como lo que hemos ahondado es en el modelo matemático y en tener más marcadores, no solo uno,
pues nos podemos permitir el lujo de hacerlo en un tubito pequeño de 2 mililitros de TTA que está en todos los hospitales, lo hacemos con un citómetro de flujo que está hasta en el hospital más pequeño que te imagines y que queremos que sea una técnica accesible a la mayor, vamos, a la sociedad y que no sea cara en absoluto y que pueda ser aplicable de una forma más sensible y específica y de verdad podamos adelantarnos a esas recaídas. Que esto no es la panacea, solo es saber que el paciente va a recaer. Luego están las otras líneas de investigación del laboratorio, pero por lo menos ahí poner nuestro granito de arena. Claro, pues yo me pongo en el lugar de un paciente que ha tenido cáncer, que en principio aparentemente está curado. ¿No? No sé si eso se puede decir en cáncer, y de buenas a primera pues hacéis vosotros esa prueba y sale que a lo mejor dentro de unos meses es muy probable, entiendo que ahí hablamos de probabilidad, o totalmente. Ya probablemente recaiga. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna terapia previa que impida que esas células madres se repliquen? Yo no quiero vender humo ni dar falsas esperanzas, solo quiero decir en qué estamos trabajando. No, claro. No, yo soy la primera que entiendo que esto no sirve para mucho. O sea, un paciente que le das el alta, que está libre de enfermedad, que ha sufrido un tumor, lo has operado, le has dado quimio-radio y ahora no tiene los marcadores convencionales, que bien es cierto que no son muy específicos, pero son los que tenemos, da negativo, tú le das el alta y resulta que haciéndole el seguimiento, en unos meses detectas este algoritmo, te dice que puede recaer. Nosotros lo que nos planteábamos era, ¿y ahora qué? Porque no le puedes dar de nuevo quimio ni radio. De primeras, vamos a ver si la siguiente quimio que le den va a ser efectiva o no, porque es posible que el paciente se haya hecho resistente o no. Entonces nos planteábamos, bueno, si esas células, el algoritmo, el citómetro las ve y el algoritmo las cuantifica, nosotros las podemos usar. Entonces, en lugar de tirarlas a la basura, vamos a seguir adelante con ellas. Entonces, nuestra intención es poner esas células en cultivo y amplificar el tumor. Eso lo estamos haciendo en el laboratorio a diario con las células tumorales inmortalizadas, es amplificar, crecer en los ratones, en un modelo animal, ratones inmunodeprimidos, pero también tenemos ahora otros modelos, que es, por ejemplo, el huevo fecundado, de 2 días, inyectas células, crece un tumor y ese tumor viene de las células originales del paciente. Si tú lo pones en cultivo, puedes dar en una placa multicanal, multipocillo, dar muchos tratamientos a la vez, todos aquellos que al paciente se le darían de forma secuencial. Entonces te va a decir, en este paciente, pues el tratamiento 1, el 2 y el 3 no los uses, empieza por el 4, porque en los otros ha hecho resistencia o ya de por sí este paciente es resistente. Y ahí es donde nos focalizamos a la medicina personalizada, porque todos los pacientes no responden igual. Y si tú empiezas dando un tratamiento que no es el adecuado y que a ese paciente no le va a funcionar, pues cuando llegues al tercero a lo mejor el paciente ya no está en condiciones de recibir más tratamientos. Entonces, por esa parte, tampoco estamos curando, pero también estamos aportando. Entonces, este otro proyecto del laboratorio es hacer un modelo lo más sencillo posible, porque los ratones inmunodeprimidos, que es lo que usábamos todos los compañeros, todo el mundo, está bien, pero un ratón inmunodeprimido vale 200 euros y tienes que tener unas instalaciones. Entonces, tener un modelo donde tú tienes 24 o 36 o los que quieras huevos a la vez, que es un huevo fecundado, básicamente se diferencia muy poquito del huevo que te comes tú frito. No pasa comités de ética, no tiene sistema inmune. Hasta que el pollito no eclosionase, no desarrolla el sistema inmune, con lo cual ya es adecuado para que le inyecten las células. Entonces es un avatar importante donde crece el tumor de cada paciente y ese tumor ponerlo en cultivo para darle quimio simultánea que al paciente se le daría progresivamente una detrás de otra. Cuando va fallando una, le cambian de línea. Bueno, la verdad es que eso es muy interesante porque puede salvar la vida a un paciente porque le has ahorrado primero un sufrimiento tremendo, a lo mejor con unos tratamientos que no les sirven, y vas directamente a ese tratamiento para el que puede ser sensible y que le puede ayudar. Y eso por un lado. Y
Por otro lado, parece ser que eso de utilizar huevos fecundados es, como dices, muchísimo más barato y muchísimo más fácil que los otros métodos. Pero con las células madre, ¿qué se puede hacer para, digamos, eliminarlas o impedir de alguna manera que se reproduzcan? Pues esas son otras líneas de investigación en el laboratorio. Hace muchos años ya y yo hice el postdoc, y durante el postdoc tuve la oportunidad de colaborar con distintas personas, con muchos grupos, y en un determinado momento un grupo de Albacete, el grupo de Francisco Sánchez, que es el padre de mi hija, me pidieron una colaboración para determinar si una proteína que ellos estaban purificando era funcional o no. Tú la puedes probar en tus células madre a ver si hace algo. Yo estaba en Valencia en ese momento y probamos en células madre. Esa proteína tenía un efecto sobre la autorrenovación de las células madre. Esa división simétrica o asimétrica que te he explicado al principio parece que se modificaba. Entonces, cuando yo me fui de postdoc, seguimos investigando en eso y lo que decidimos es si esta proteína modifica la autorrenovación de las células madre, puede modificar la autorrenovación de las células madre tumorales. La idea es, tú imagínate que esa célula cuando se divide en dos, las dos células sean rápidas, iguales, y forman un tumor, quizá un poquito más rápido porque partes del doble, pero cuando lo elimines por quimio y radioterapia, no te queda nada que produzca la metástasis. Esa sería la idea. Esa proteína modificada, quimérica, o sea, transgénica, partida por la mitad, con modificaciones sobre sus sitios de fosforilación, es la que intentamos purificar y probada en conjunto con la quimio, hace que las quimios sean más efectivas, que baje el IC50, que es el parámetro que medimos en quimioterapia para ver que la quimio es más efectiva. Entonces, combinando con quimioterapia hace que la quimio sea más efectiva y que mate más células. Si antes te quedaba pues, un 20% de células madre tumorales y ahora tienes un 10%, pues la recaída va a ser el doble de tiempo. Vas a tardar el doble de tiempo. O sea que si yo lo he entendido bien, el objetivo es conseguir que de alguna manera esas células madre, en el momento de dividirse, no generen otras células madres, sino que se dividan en dos células iguales, que serán células cancerosas que comenzarán la división, pero que son sensibles a la quimioterapia y por lo tanto pueden desaparecer. Le pones la quimio y se mueren, claro. Mientras que al no dividirse y generar células madres, por lo tanto, no quedan residuos una vez aplicada la quimioterapia. La molécula nueva es para que las células madre no existan, para que esa división sea en dos tumorales y se agoten las células madre. Solo aquellas que no se dividen, entiendo, son las que están ahí aguantando, ¿no? Claro, pero en algún momento se dividen. Quiero decir, las células madre tumorales no son senescentes, que ya nunca se dividen. Son quiescentes, que quiere decir que sí que tienen capacidad de división, aunque frecuentemente no lo hacen. ¿Cuándo se dividen? Cuando detectan que faltan las señales de que hay un tumor presente. En ausencia de esa señal se dividen, pero sí se dividen mucho menos que un tumor, pero sí se dividen. Si no, no serían problema, vamos. Si no se dividiesen, pues ahí están, pero no serían un problema. Ya entiendo. ¿Y esa molécula se puede convertir en un fármaco o está en estudio? ¿Cómo es? Claro, esa es otra línea de investigación en el laboratorio. Esto es a más largo plazo, pero la idea es convertir en un fármaco y no solo convertir esa proteína en un fármaco. Y la proteína, cuanto más pequeña sea, mejor, para que atraviese mejor, sino que además es un biológico, porque es una proteína. En resumen, la idea sería un fármaco que modifica la célula madre cuando se va a dividir y hace que los determinantes de la membrana se posicionen todo por igual. Cuando se dividen en dos, las dos son células tumorales y esas células tumorales se ven atacadas por la quimiorradioterapia convencionales, que cada día tenemos mejores herramientas. Pero no se queda esa célula retenida en el parénquima, que es la que va a dar lugar al problema de la metástasis. ¿Vale? Entonces, ¿este fármaco nuevo sería una quimio? No, no es una quimio.
De hecho, no mata a las células, lo que hace es que las divide de otra forma, de forma que la quimioradioterapia, y por eso te decía que ya lo hemos probado en nuestras células en cultivo, células líneas celulares, y lo que hace es bajar la dosis de quimio necesaria. ¿Por qué? Porque como las hace más rápidas, en general todas las células que se dividen son más rápidas, luego se van a ver afectadas más por la quimioterapia y mueren más con menos dosis. Luego baja la dosis de quimio y además la población de célula resistente, que no hemos sido capaces de eliminarla, pero baja a quedarse a 1/3 de lo que era, con lo cual la recaída pues puede ser el doble de tiempo o incluso más. Si vas a recaer a los 70 años y ahora recaes a los 120, que ya te has muerto de otra cosa. Bueno, eso ya es un gran avance. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando de el desafío de las células madre cancerosas y hablamos con Carmen Ramírez Castillejo, que es la investigadora principal del grupo de investigación Cancer Stem Cells o células madre cancerosas en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Carmen, hablabas de estas células madre cancerosas, que son las que resisten con el tiempo y que pueden llevar a un paciente a tener una recaída. ¿Qué ocurre? Que estas células madre no se ven afectadas por tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. A la célula lenta, no. Porque las células lentas, como el resto de células de tu cuerpo, si son células, las células tumorales son células de nuestro cuerpo, no son invasoras. Hombre, sí que hay tumores que son porque tienen un virus, hay algunos tumores que son víricos, etcétera, pero la gran parte de los tumores son nuestras células. Entonces, no les afecta. Son como las demás células de tu cuerpo que reparan el ADN cuando éste se ve dañado. Bueno, de todas formas es un avance muy importante. Si a una persona se le puede detectar en un momento determinado cuando ya se le había dado el alta y en teoría había desaparecido el tumor, que puede tener una recaída, y además con ese análisis que hacéis podéis determinar qué quimioterapia sería la más adecuada para no andar perdiendo el tiempo, machacando al paciente y además quitándole esperanza, porque cuando más tarde, peor, ¿no? O sea, eso es un avance muy importante. Aunque, por supuesto, como bien dices, es una línea de investigación. No hay que dar falsas esperanzas, pero tenéis más líneas de investigación, ¿no? Y la tercera sería estas otras proteínas que puedan ayudarnos a luchar de verdad contra las células madre. Esta proteína, no te lo he dicho, pero es ubicua en nuestro organismo. O sea, es una proteína humana que se llama, está descrita en la retina, ¿vale? PEDF, Pigmented Epithelial Derived Factor, del epitelio pigmentario de la retina, pero porque se describió ahí, pero luego se vio que estaba en cerebro, en líquido cefalorraquídeo, en el hígado, en la sangre. O sea, es una proteína ubicua. ¿Qué función tiene? Porque supongo que si está por ahí será porque tiene una función. Sí, de hecho es muy pleiotrópica, tiene varias funciones en función de... dependiendo de si se fosforila en un sitio u otro y a qué receptor se une, porque también se le han descrito varios receptores,
una de sus funciones más populares o de las primeras que se vio es antiangiogénesis, inhibe la formación de vasos sanguíneos, que por ahí también es importante para los tumores porque los tumores forman muchos vasos sanguíneos para crecer. Entonces, esta proteína tiene una función antiangiogénica, pero también tiene función neurotrófica. Es, como te digo, tiene distintas funciones dependiendo de cómo se encuentra y con qué receptores. O sea que en el caso de que se le da a un paciente, no solo ayuda a que esa división sea idéntica y se le pueda luego atacar con quimio, sino que además evita que el tumor genere vasos sanguíneos y por lo tanto se desarrolle. Efectivamente, esa proteína tiene esas funciones. Lo que pasa es que trabajar con proteínas completas y que tienen funciones pleiotrópicas no es bueno. O sea, tú como fármacos debes conocer la ruta molecular y el mecanismo de acción que va a hacer y que sea lo más simple posible. Meter al organismo cosas que pueden interferir con muchas otras no es bueno. Por eso nosotros queremos hacer la proteína cuanto más pequeña mejor, partirla y usar el trozo que necesitamos, no la que hace otras funciones. Si necesitas otras funciones, ya pones otra cosa, porque si no, los efectos secundarios pueden acomplejarse y puedes al final tener efectos que se compensen y que no veas el efecto original que tú persigues. Entonces, nuestra idea es hacer la proteína más pequeña, o sea, ir quitándole por mutagénesis todo lo que no es la función que nosotros buscamos, incluso hacer algún fármaco químico que ocupe el mismo sitio en el receptor y pueda tener la misma función sin necesidad de meter la proteína, sin necesidad de que sea un biológico. Ya. O sea que según lo que estás diciendo, si yo me he enterado bien, esa proteína en un momento determinado se va a acoplar a una molécula de la célula, ¿no? De la célula, en este caso, célula madre tumoral. Lógicamente, para acoplarse tiene que ser como una llave y una cerradura, entiendo. Y vosotros lo que estáis buscando es o bien poner esa proteína sin que sea completa, sin un trocito para que no moleste al resto de las células, o bien simplemente hacer uso de la cerradura y poner otra llave, ¿no? Pero que entre. Sí, exacto. Una copia del sitio de unión que no sea un biológico. ¿Pero esos receptores los tienen todas las células también o solo las células madres tumorales? Bueno, muy buena pregunta. Como te digo, no hay uno solo. Hay varios de esos receptores y no todas las células tienen esos receptores ni en todas la misma expresión, o sea, no toda la misma cantidad. Y lo peor es que no depende del tipo celular, sino del estado. O sea, de la nutrición, depende del estado de glucosa, del metabolismo, no siempre se expresan por igual. O sea, son temas complejos, de ahí que, pues eso, haya mucha gente buscando las respuestas que todavía no hemos llegado a una solución. O sea, no es. Yo estoy intentando simplificarlo para que se entienda. Ya, no, sí. Por una parte nos viene muy bien poder entenderlo porque lo simplificas y también nos viene muy bien saber lo difícil que es para que podamos entender vuestro trabajo. Porque alguno pensará, bueno, pero ya con el cáncer llevamos toda la vida y resulta que no acaban de dar con la tecla. Y es que no hay una tecla, hay millones y millones de teclas, ¿no? No hay una tecla mágica que se pueda aplicar, ¿no? Entonces, claro, nos viene muy bien que lo cuentes así porque, bien, nos enteramos de un poquito, pero por lo menos ya nos enteramos de algo y también nos enteramos de lo difícil que es encontrarlo. Sí, también hay líneas de investigación en el laboratorio porque, claro, ¿y esta proteína es la maravilla y solo va a ser ella? ¿O hay más proteínas que puedan hacer papeles similares? Pues hay un montón de proteínas que interfieren con las células madre tumorales y también con los fármacos que tomamos para los tumores. Entonces, otras líneas de investigación en el laboratorio se dedican a de dónde sacar esta proteína y si puede haber alguna proteína de su familia similar, más eficiente que esta y con menos papeles divergentes. Y estamos mirando en extractos vegetales, porque tú sabes que muchos extractos y muchos alimentos incluso interfieren con la medicación que tomamos. Por ejemplo, es Vox Populi, todo el mundo sabe que si tomas pomelo te puede interferir con la medicación. ¿Por qué? Pues porque la furanocumarina del pomelo bloquea P450, que es una de las proteínas por la que se detoxifica, se quita la quimioterapia o los fármacos. Entonces, si tú lo bloqueas
con la alimentación, con el pomelo, el fármaco va a estar más tiempo en tu cuerpo, por ejemplo, y te puede hacer más efectos secundarios. Hay otras proteínas que interfieren en la quimio para que no haga efecto. Pues esos alimentos no debes tomarlos cuando estás en cierto tratamiento. Pues como partimos de esa base de que muchos alimentos naturales tienen proteínas que intervienen, proteínas o incluso lípidos pequeñitos, pueden tener moléculas que interfieren con nuestros mecanismos moleculares de células madre tumorales, queremos saber eso, queremos conocer eso. Entonces, hay unas líneas de investigación en el laboratorio que estudian extractos vegetales y animales para ver qué proteínas hacen papeles similares a PDF y están interfiriendo sobre las células madre tumorales, para que no sea esa la única proteína del mundo, sino saber de dónde más podemos sacar ese tipo de efecto. Eso entiendo que lo publicaréis, pero ¿llegáis a algún acuerdo con algún laboratorio que pueda investigar o que pueda dar lugar con el tiempo, lógicamente, a algún fármaco? ¿O eso lo ponéis ahí y si alguien os llama, mira qué bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este también es un tema para sacar hilo y tirar de la madeja. Nosotros trabajamos en la base molecular. Nos encantaría, y trabajamos en biología y medicina translacional, en que esto llegue al paciente. Pero para eso, después de hacer las investigaciones, que tú estás haciendo experimentos que nadie ha hecho y sacando resultados que nadie conoce, los validas. Y luego, para que eso llegue a la clínica, tienes que repetirlo muchas veces en muchos pacientes, en hospitales diferentes, en tumores diferentes, pero eso no es investigación, porque eso ya se sabe lo que te va a dar, o a priori ya sabemos. Simplemente estamos confirmando la heterogeneidad de los pacientes, los blancos y negros, pero en principio el experimento quedó atrás. Entonces ahí hay un valle de la muerte, que se llama así, o sea, entre la financiación para la investigación y la financiación para que algo que se ha hecho investigación llegue de verdad, porque dices, bueno, pues eso lo vendes a las empresas. Es que las empresas te piden esa validación. No, cuando tengas la validación hecha, cuando tengas el ensayo clínico. O sea, es difícil pasar de un sitio a otro. Hay un valle ahí que nadie financia. Y que es imprescindible. Porque efectivamente ya no es investigación, pero al mismo tiempo no es aplicación clínica porque todavía no puedes, ¿vale? Y te quedan muchos pasos que dar. Entonces, ahí sí que en nuestro caso tenemos mucha suerte. Ahí, de momento tenemos 2 empresas que nos apoyan, que nos permiten seguir estudiando y tenemos acuerdos con ellos para doctorados industriales. Y bueno, pues sí que estamos, pero son empresas muy pequeñitas, igual que nuestro laboratorio, que es muy pequeño, y vamos pues al ritmo que podemos. No tenemos muchísima financiación, de hecho hasta hemos abierto una cuenta de donaciones para recaudar fondos, porque la verdad es que la financiación para la investigación es muy inestable. Los proyectos normalmente te piden o grupos grandes o consorcios grandes y bueno, pues los grupos pequeños lo tenemos bastante difícil. La verdad es que escuchándote y viendo todas las dificultades que tenéis por delante, lo que es impresionante es que hayáis podido montar este grupo de investigación y abrir tantas líneas de investigación como estás comentando. Imagino que el camino no ha sido nada fácil. Yo cuando volví como Ramón y Cajal sí que como joven y como mujer conseguí proyectos de financiación, bueno, pues que era sorprendente que tan pronto los consiguiese en Albacete y tuve un grupo de 5 personas, pero bueno, aquello terminó. Cuando terminó el Ramón y Cajal, que eran 5 años, no salió la plaza para estabilizarme y tuve que empezar de nuevo un laboratorio en Madrid y pues de nuevo he tenido que montar todo desde cero, el laboratorio, formar a la gente y ahora de nuevo estamos en el punto en el que las tesis se lee 1 por año, las publicaciones salen 4 o 5 artículos por año y ahora queremos ya empezar este año con un ensayo clínico
para empezar a llegar con esto a la sociedad y devolver el dinero a quien procede, porque realmente es dinero de la sociedad con el que trabajamos. Claro, y para sacar adelante todas esas cosas hace falta una empresa que se haga cargo o que por lo menos ayude a la financiación o montar tu propia empresa, ¿no? También está lo de la propiedad intelectual, claro, y yo quiero vendérselo a una empresa que lo explote. Es que a lo mejor lo que quiero es montar mi propia empresa y poder decir, no, esto no va a costar mucho dinero porque yo quiero que esté en todos los hospitales. Pero entonces que tengo que montar yo también la spin-off desde la universidad. Y al final tienes que ser madre, profesora, porque aparte doy docencia, tengo 3 asignaturas, dirijo tesis doctorales y ahora también me monto la empresa. ¿Y voy a ser buena gestora? Pues seguramente no, porque no se puede ser bueno en todo, ¿no? Entonces, pues es un tema complicado. Y imagino que involucrar a una empresa grande, convencerlos de que ese camino que estáis abriendo merece la pena, será difícil. Las empresas grandes, mi experiencia es que no. Bueno, yo he contactado con muchas, con muchas. Yo hubo una época de mi vida cuando llevaba aquí ya 3 o 4 años en Madrid que pensé, la estrategia es contactar con las empresas y al final las empresas grandes, uy, sí, sí, esto es muy interesante, pero no es mi tema de prioridad, porque a corto no me va a dar mucho dinero. Entonces, pues ya he ido por otros derroteros, que es el contacto con empresas más pequeñas, pero bueno, que nos van ayudando a la investigación en el día a día. Y has mencionado que una parte imprescindible de todo ese proceso son los ensayos clínicos. Supongo que tendréis que estar en contacto continuo con hospitales, pacientes y demás. Claro, a ver, hasta ahora, bueno, cuando estaba en Albacete trabajábamos con el Hospital de Albacete, pero ahora aquí en Madrid los trabajos que se han realizado han sido con 5 hospitales. Pero a nivel investigación, o sea, ellos nos dan las muestras, nosotros no les pagamos, ellos no nos cobran y ya está. Y ahora sí que como ya la tesis doctoral está leída, algunos artículos están publicados y otros en marcha, queremos empezar un ensayo clínico. Entonces, nuestro grupo de investigación, además de pertenecer a la Universidad Politécnica de Madrid, también pertenece al Hospital San Carlos. Y a través del Hospital San Carlos queremos poner en marcha este ensayo clínico que será pues con los mismos 5 hospitales. También hemos trabajado con un centro de salud, el Centro de Salud de Aroca, que nos han aportado 100 pacientes, mucho más que los hospitales incluso, porque ellos al fin y al cabo hacen el seguimiento de sus pacientes y sus pacientes, muchos de ellos tienen cáncer. Entonces nosotros necesitamos una muestra cada 2 meses y la verdad es que el trabajo con el centro de salud ha sido perfecto, muy fácil de trabajar con ellos y han colaborado muchísimo. Y tenemos los comités de ética de todo, de los hospitales y de este centro de salud. Y ahora pues la idea es repetir con ellos dentro del marco de un ensayo clínico y aumentar pues al menos otros 5 hospitales para poder validarlo y tener marcado CE y poder empezar la expansión del producto, en el cual confiamos muchísimo. Veo que es un proceso bastante largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con esta investigación? Pues mira, las primeras tesis se leyeron en Albacete, en el 2010, 2012, ahí, en esa época. O sea, 15 años. ¿Y entráis en contacto con algunos de los pacientes? Porque claro, si no ha empezado el ensayo, entiendo que con pacientes todavía no Sí, estáis. sí, con pacientes, o sea, con pacientes estamos porque estamos con la sangre de los pacientes. Claro, claro, para las muestras. Claro. Hay un médico responsable en cada hospital y en el centro de salud y ellos son los que explican al paciente, firman el consentimiento informado. O sea, yo valoro muchísimo la tarea de los médicos. Es impresionante de cara al paciente también, o sea, la humanización que tiene que tener esa profesión de estar delante de la persona que tiene el dolor, el sufrimiento. Vamos, yo no estoy preparada para eso y es todo un mundo, ¿eh? El saber estar allí, saber acompañarle, puedas hacer o no puedas hacer mucho por él, pero estar siempre ahí a su lado y no es tarea fácil. Nosotros no hablamos con los pacientes, aunque sí que es cierto que en el consentimiento informado está mi nombre como responsable de la investigación y sí que en varias ocasiones
más bastantes, pues me contactan. Y pues tengo que hablar con ellos, explicarles la investigación, decirles que esto no es un beneficio para ellos, es un beneficio a futuro, que ahora están colaborando de forma altruista, dándonos pues eso, 2 mililitros de su sangre cada 2 meses. Pero en estos ensayos de investigación el beneficio nunca es para el paciente que colabora, es a futuro. Ajá. Sí, claro, eso pienso que es muy importante, porque al fin y al cabo, quien más y quien menos conoce a una persona o ha tenido algún familiar que ha estado en esa situación y claro, hablar con ellos y decirles que realmente no van a recibir los beneficios de esa investigación, pero que ese beneficio será para otros que tengan ese problema a lo mejor después, pues es importante, muy importante explicarlo. Y sería comprensible que alguno dijera que no quiere participar, ¿no? Algunos pacientes, claro, se han retirado, pues porque esto de ir cada 2 meses a sacarme sangre, no, o me pone nervioso que estés investigando y yo no sepa los resultados, o no. Sí, sí, claro, y están en su derecho de hacerlo, ¿eh? Y en cualquier momento se pueden retirar del estudio. Claro, por eso veo importante que nos lo contéis, porque hay que llegar a las personas, porque si no, no sabemos valorar realmente lo que hacéis. Al final os convertís en brujos, pero no en investigadores, porque parece que no se ha hecho nada y de buenas a primeras sale un fármaco que cura no sé qué. Y todo lo anterior, los años que hay de investigación, todas las carreras, todas las tesis doctorales, todos los artículos, eso también conviene saberlo, ¿no? Yo te he explicado así a grandes rasgos un montón de cosas, pero las tesis doctorales que se están terminando, desde que llevo este segundo periodo aquí en Madrid, pues ya se han leído 3 tesis doctorales y otra se lee el mes que viene, otra a final de curso ahora en julio, otra para el año que viene, o sea, es una por año o más y es muchísimo trabajo. Yo de verdad que te invito a hablar con la gente de mi laboratorio, con cada uno de ellos, porque son temas diferentes y muchos tienen que ver con inteligencia artificial y con el uso de las nuevas tecnologías para ser más eficiente en el procesado de los datos y ver cómo eso nos beneficia porque le vamos a sacar muchísima más información a los datos que ya tenemos, y otras son productos naturales de cómo interfieren con la medicación. En fin, hay de todo y sí, son vidas. En realidad, cada una de ellas son vidas detrás de Claro. la Sí, investigación. sí, sí. Hablamos de una tesis doctoral. Una tesis doctoral son como mínimo 4 años de investigación. De una persona dedicada al 100%, además sin horario. Realmente no se puede imaginar nadie lo que supone una tesis, a no ser que te metas en ello. Bueno, pues háblame del equipo más inmediato, esas personas que están contigo, menciónalas y no te preocupes que yo hablaré con ellas en un futuro y volveremos a hablar de estos temas. Pues mira, por orden cronológico, hemos tenido tesis de doctorado industrial, como te digo. Las tesis de doctorado industrial implican que tú tienes una mención especial porque tus resultados, hay una empresa que está implicada desde el minuto cero contigo haciendo la tesis y le interesan esos resultados. Eso no todo el mundo lo puede conseguir y la verdad es que pues esas tesis llevan una complejidad especial. No solo en la mención internacional, que la intentamos conseguir para todos nuestros estudiantes, sino también la mención industrial. Entonces, la primera de la que te voy a hablar es Josefa Quiroz. Ella trabajó con una empresa y lo que intentaba es, además de las proteínas que ya en tesis previas habíamos visto que podían ser importantes en un extracto en el que trabajaba esa empresa, qué otros antioxidantes o polifenoles podían estar implicados, porque era una especie de reaprovechamiento. Esas sustancias que se traían no son comerciales en España, se traían de Ghana, es una planta muy especial, es endémica de allí. Entonces la empresa quería pues darle una vida a eso, a la gente que vive allí, pero además intentar optimizar los costes. Entonces ya le habían sacado una proteína muy importante y querían, de lo demás, ¿qué queda? Y esa tesis doctoral nos llevó a ver
pues cómo se trabaja con los restos de los extractos vegetales que parece que no funcionan, pero hemos sacado distintas funcionalidades aplicadas a las células madre tumorales y cómo matan esos extractos casi mejor que la quimio. Una cosa, estamos escuchando voces de fondo, quiero que los oyentes sepan que estamos hablando contigo, que estás trabajando, por eso se oyen esas voces, así que es tu trabajo y tu vida diaria. Bien. Sí, hay gente que pasa por la puerta, sí, cierto. Bueno, pues la segunda tesis, Marta Sánchez Díez, su tesis doctoral ha sido precisamente la de los marcadores moleculares, hasta los 12 marcadores moleculares estos y el algoritmo matemático que nos permite detectar la recaída precozmente. Pero además su tesis va más allá y ha encontrado proteínas que no se habían relacionado con la resistencia a los tratamientos de quimio y de lo cual pues también tiene publicación y también estamos trabajando en esa línea. Clara, por ejemplo, Clara Gavira, trabaja en un tumor especial, que es el tumor cerebral, y es una tesis muy bonita porque por una parte está viendo qué genes están implicados en el glioma y con bases de datos de pacientes ver cuáles pueden ser más implicados en la resistencia de los gliomas y luego hace un avatar en un modelo animal, que no os vais a imaginar porque no es ni los ratones, ni ella trabaja en Drosophila melanogaster y hace avatares en mosca. En la mosca del vinagre les genera esas mutaciones de los humanos y genera esos tumores para ver cómo combatirlos y cuáles son los genes más implicados en cada uno de esos tipos. Muy rápidamente, muy somero, pero para que entendáis un poco qué hace cada uno. Y bueno, y Nico, por ejemplo, Nicolás Alegría está trabajando con una beca de la Asociación Española contra el Cáncer. Él está en Albacete, pero es una colaboración establecida desde el minuto cero con ellos. La codirigimos y esta beca lo que hace es trabajar sobre extractos animales, en concreto sobre la cuerna de ciervo, porque es el tejido animal que más rápido prolifera, pero porque tiene muchos oncogenes, pero también tiene genes supresores de tumores que le hacen no tener tumores. Entonces nos interesa mucho para saber cómo es el mecanismo molecular y luego porque el propio extracto se ha usado en la medicina tradicional desde antaño y tiene efectos sobre los tumores. Entonces, de discernir cuáles son esos efectos, cuál es la molécula que está haciendo ese efecto y diseccionar, por así decir, el extracto de cuerna de ciervo. Eso es lo que está haciendo Nico también en su tesis doctoral. Bueno, pues así, y otras tesis que son más incipientes, que están empezando, pues una es sobre cómo purificar bien los extractos con nuevas metodologías para no perder principios activos, porque los extractos vegetales, animales son muy complejos y a veces tú vas purificándolos y al final el principio activo que era el que buscabas y no lo sabías se te ha quedado en las primeras esterilizaciones. Y luego otra sobre Melika, que es una chica iraní que está pidiendo becas para trabajar con nosotros. Ella no ha empezado, pero va a hacernos un modelo matemático de cómo se comportan estas cáncer stem cell para que podamos diseñar nuevos fármacos que las ataquen a ellas. Es solo un modelo matemático, pero promete y nos va a dar muchísima ventaja el saber ya distintas opciones de cómo, y luego lo vamos a comprobar en el laboratorio. Así que es un placer tenerlos a todos porque la verdad es una maravilla contar con gente motivada, trabajadora. Vamos, yo siempre digo que yo no trabajo, que yo coordino y apago fuegos, pero los que trabajan son ellos. Pues hablaremos con ellos en un futuro. Y bueno, ya ahora me queda preguntar por ti. Como digo siempre, hay estudiantes que nos están escuchando, algunos de ellos pueden estar interesados en estos temas y les viene muy bien el ejemplo vuestro, ¿no? De por qué os habéis dedicado a esto. ¿Esto te viene de pequeña? ¿Se te ocurrió o salió en el camino? Hay multitud de posibilidades. Yo creo que fue mi profesora de biología, Maribel González Quintanilla, del instituto, que vivía la pasión por la biología y nos la transmitió a todos los alumnos. Y a ver,
Pues mi padre no quería, mis padres querían que hiciera algo de futuro, de económicas, de empresariales. Entonces, bueno, pues yo les prometí que iba a intentar salir adelante con una carrera que además me gustaba y aposté por la bioquímica, por la biología y especialidad bioquímica, pero luego me he dado cuenta de que esto es un mundo interdisciplinar. En mi laboratorio hay bioquímicos, biotecnólogos, técnicos de laboratorio de FP, hay médicos, hay todo tipo de personas diversas y todos hacen lo mismo. O sea, pensar si es lo único que hacemos. Entonces, los grupos interdisciplinares son eso. Entonces, yo sí, cuando doy charlas así en los institutos, lo que lanzo es ese mensaje. Es importante la profesión que hagas, pero no estás de pies en ningún charco, no te vas a equivocar. O sea, para llegar a la investigación vas a llegar con todo aquello que sepas aprovechar, que te guste, que lo disfrutes, porque como es un trabajo de fondo, no tienes que hacer algo que no estés disfrutando y que no te guste. Entonces, haz la carrera que mejor nota puedas sacar porque sea la que más te gusta. O sea, yo hice bioquímica por biológicas, con animalitos, plantas, y la disfruté un montón. Se podía haber hecho por química y hubiera llegado al mismo sitio, pero a lo mejor con menores notas o disfrutando menos. O sea que los grupos interdisciplinares son eso, es que cada uno aporta una cosa y que todos piensan sobre el mismo tema. Entonces da un poco igual. Matemáticos, físicos, que no lo he dicho, también tengo físicos en el grupo, o sea que la idea es esa. Los grupos interdisciplinares tienen que tener gente que sepa un poquito de cada cosa y todo es investigación y todo se hace juntos. Entonces, yo, bueno, esa idea sí que la tenía y he hecho muchas colaboraciones y de hecho he estado trabajando en grupos de vegetal, de animal durante mi postdoc. Después de hacer la tesis doctoral, que la hice en Valencia, donde hice la carrera, en la regeneración nerviosa del cerebro de la lagartija y que me enseñó muchísimas cosas de fotoperiodos, de temperaturas y de proliferación y de células madre, porque tienen células madre. Luego estuve trabajando en células madre, pero vegetales, en el CSIC en Madrid, y luego pues hice varias estancias en el extranjero, de la que destacaría pues la estancia en Estocolmo, por ejemplo, en el Karolinska, por mi tutor allí, que ya ha fallecido hace ahora un par de años, y luego cuando volví a España, pues ha sido muy difícil. Muy difícil porque no tienes buenos salarios ni estabilidad hasta los 40 y pico. O sea, las plazas fijas son ahora a los 50, o sea, sí, es inestable y es un camino que tienes que disfrutar de lo que haces porque compensaciones económicas no tiene, desde luego, ni de estabilidad. Y sí que la carrera universitaria tiene su otra contraparte, que es la docencia. Si te gusta, yo recomiendo que lo pruebes, porque si no te gusta un mal docente, es mejor que se dedique solo a la investigación. Y que los hay, pues porque las cosas están tan mal que la gente pues coge una plaza de profesor porque así hace investigación, que de hecho hacemos investigación, pero tienes que dar docencia, bueno, es un mal menor. No, la docencia no es un mal menor, para mí es lo más importante de esta sociedad, mucho más que los abogados y los médicos, que solo vas a ellos cuando tienes problemas, pero a tu educación vas todos los días de tu vida. Entonces yo creo que debe ser vocacional y es muy importante que tengamos buenos docentes. Y en la universidad, pues el día a día es complejo porque tienes, bueno, en mi caso tengo 5 tesis doctorales codirigidas con otros profesores, pero que tienes que estar ahí, y más las 3 asignaturas docentes, pues el día a día es complejo. Está bien, pues ahí queda el mensaje para aquel que quiera dedicarse a la investigación. La verdad es que siempre pasa lo mismo, ¿no? A pesar de las condiciones que evidentemente no son tan buenas como podrían ser en ciertas empresas, la investigación tiene algo que hace que le echéis horas y horas y horas y no se tengan en cuenta otras Bueno, cosas. en eso yo también he ido evolucionando. Yo es verdad que durante la tesis doctoral dedicaba horas ingentes y ahora a mi gente, a mis alumnos, yo les digo que la cabeza tiene que pensar y para pensar también tienes que desconectar. Entonces es necesario que llegue un momento que cortes y te vayas a leer, a pasear y a hacer deporte,
porque no vas a producir más por estar al revés, te vas a agobiar y los problemas van a ser más graves porque no vas a encontrar las soluciones. Entonces, yo en eso, de hecho, yo misma también, yo colaboro con una ONG y trabajo en proyectos de cooperación e intento hacer algo de deporte, aunque no es mi punto fuerte, pero intento desconectar y ahora, por ejemplo, estoy estudiando pedagogía en mis ratos libres, o sea que sí, tenemos la idea de que el investigador solo hace eso y yo eso es lo que hacía en la tesis saliendo a las 11 de la noche y no compensa, ¿eh? Hay que vivir para tener la mente despejada y saber solucionar problemas, que es lo que tienes cada día. No, cada día no cantas eureka y encuentras la solución a algo, sino todo lo contrario. Es un problema al que tienes que buscarle una pequeña solución y para eso hay que tener la mente que venga fresca de haber desconectado. Bueno, pues aquí nos despedimos. Sí, es un hasta luego, porque hablaré con tus colaboradores, iremos contactando a lo largo del tiempo, pues siempre dedico programas y procuro no insistir hablando del mismo tema inmediatamente, pero iremos hablando con ellos porque creo que es muy interesante dar a conocer ese trabajo importantísimo que es el estudio, la preparación de tesis, la publicación de los primeros trabajos, y a mí me encanta escucharlos además. Solo los mensajes finales y es los trabajos al final son trabajos y todo el mundo merece respeto y nadie tiene que aguantar nada y en investigación aguantamos mucho, entonces la gente tiene que estar bien tratada. Entonces yo animo a todo el mundo a que ya levantemos la voz y digamos donde hay explotación, donde hay maltrato, donde hay y el mundo de la mujer y la ciencia especialmente, entonces animo a todo el mundo a que no se ponga una venda en la boca, sino que vayamos hablando y diciendo las cosas. Y segundo, que la investigación está muy mal pagada. No nosotros como personas tenemos nuestro salario, pero ¿de dónde saco el dinero? Ahora me están pidiendo que cofinancie hasta los equipos que uso. O sea, en la última convocatoria de infraestructuras de equipos de 200.000 euros me piden que cofinancie el investigador el 70%. O sea, ¿de dónde saco tanto dinero? Y que cofinancie los salarios de mi gente. Es una cosa impresionante y yo ahí sigo intentando conseguir dinero. Entonces, bueno, pues que sepáis que quien quiera, pues se desgrava en Hacienda, hay una desgravación de hasta un 80%, o sea que quien quiera colaborar en ciencia, pues es muy, muy interesante y ya te mandaré los datos por si alguien quiere. Eso, pásame los datos y los pongo en la página web para que aquellos que quieran colaborar que sepan dónde tienen que ir. Así que nada, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego, Monse. Hasta luego. Chao. Hemos hablado con Carmen Ramírez Castillejo. Es investigadora en el grupo de investigación sobre células madre cancerosas en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.